Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen del Ten Sígueme que hacemos cada semana. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando al final de la clase de que el Señor había amonestado a algunos hombres y al profeta entre ellos porque no habían tenido su casa en orden, porque no habían enseñado la luz de la verdad a sus hijos. En esta semana también vamos a ver que el Señor vuelve a amonestar, vuelve a hacer una amonestación a su pueblo por alguna negligencia que habrían tenido. Y sobre esto es con lo que vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy, el título es Para la salvación de Sion, y para esta semana la asignación de lectura eran las secciones de la 94 a la 97. En la sección 94, el Señor había mandado a los santos que planificaran una ciudad en Kirtland según el modelo que Él ya les había indicado de cómo tenía que ser esa ciudad. Y además les mandó también que edificaran una casa para la primera presidencia. En una revelación anterior, en la sección 88, en el versículo 119 creo que había sido, sí, el Señor había mandado a su pueblo que le edificaran un templo en Kirtland, Ohio. Habían pasado ya desde que Él le dio ese mandamiento de que edificaran un templo entre 5 y 6 meses y todavía no habían puesto ni un ladrillo. Y entonces el Señor los amonesta en la sección 95, los amonesta y los disciplina. Disciplinar es enseñar, es instruir, es corregir. Disciplinar no necesariamente tiene que implicar un castigo. De hecho, cuando en la familia se disciplinan, se instruyen, se amonestan a los hijos, pues se debe de hacer con mucho amor y evitando los castigos, ¿no? Sobre todo los castigos severos, esos eliminados totalmente de la vida de las familias. Entonces, con esto lo que vemos es que el Señor, a quien ama, disciplina. Los padres disciplinan a sus hijos porque aman a sus hijos y entonces pues quieren que se formen como personas y por eso pues a veces los corrigen para que si están teniendo alguna conducta inapropiada pues que puedan volver al camino correcto, ¿no? Entonces disciplinar no es sinónimo de castigo sino de amor, y el Señor, a quien ama, disciplina. El Señor siempre ha mandado a su pueblo que construya templos. A Moisés le mandó que construyera un tabernáculo conforme a las instrucciones que había recibido en el monte de la transfiguración. Más adelante a Salomón y a su pueblo también le dijo que construyeran un templo según el modelo que el Señor ya le había facilitado, le había revelado. Y cuando en la restauración, conforme la restauración de la iglesia iba avanzando, el Señor también le dijo a su profeta, a José Smith, que le edificara un templo con el modelo que él ya le había revelado. En Doctrina y Convenios, en la sección 95, leemos en los versículos del 13 al 14. Edifíquese la casa no conforme a la manera del mundo, edificadla pues con el modelo que mostraré a 3 de vosotros. Entonces, el Señor todavía no había mostrado el modelo del templo, cómo se tenía que hacer, pero dice que a 3 de ellos se les mostraría cómo era el templo que tenían que edificar. Y ahora un poquito más adelante en la lección veremos quiénes son esos 3 al que el Señor le mostró el modelo del templo. Como el tabernáculo en el desierto, el templo también tenía la función de ser un componente central de Kirtland. En la actualidad las casas del Señor están alrededor de todo el mundo y aunque no siempre o casi nunca están en el centro de las ciudades, sí debería de estar en el centro de nuestras vidas, que nuestras vidas giraran en torno al templo. Y que ahora, bueno, llevamos mucho tiempo sin ir al templo por el COVID, que ha mantenido los templos cerrados, y ahora dijéramos que están semiabiertos, hay que ir con cita, no hay hostal, no hay comedor, pero podemos hacer un esfuerzo y pedir cita para empezar a ir ya a los templos. Y por supuesto prepararnos, preparar nombres, preparar cosas para hacer en el templo cuando ya esté abierto totalmente en su plenitud y podamos volver a él para disfrutar y para llenarnos del amor de Dios. En la sección 95, en el versículo 3, leemos: porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa. Aquí se refería a esto que hablábamos antes,
de que le había mandado ya unos meses antes que edificaran su casa y fueron negligentes, ¿no? No lo tuvieron en consideración. En los versículos siguientes nos explica por qué eso era tan grave, no haber empezado ya a hacer el templo, y por qué el Señor le dio tanta importancia como para tener que disciplinarlos por ellos, ¿no? Porque uno podía pensar, bueno, pues si no empezaron 5 meses antes, pues empezarán 5 meses después. Tengamos también en cuenta que los miembros de la iglesia en aquel momento eran muy pobres, entonces luego tuvieron que hacer recolecciones de dinero y todo eso para poder hacerlo, y en aquel momento pues no había mucho dinero, ¿no? Aún así, cuando el Señor los amonesta es porque no hicieron tampoco el intento de empezar con el templo. Entonces los versículos siguientes nos aclara que al no edificar el templo impidió que la obra misional siguiera adelante, porque los líderes no podían prepararse para podar la viña del Señor por última vez. Claro, en el templo es donde ellos iban a recibir la instrucción, el conocimiento, el poder. Al no construirlo, al demorarse en eso, pues no estaban los misioneros preparados para salir. Ahí la gente, conforme se iba bautizando, recordar que al poco tiempo iban siendo llamados para hacer misiones, sin apenas mucho conocimiento de lo que tenían que enseñar, ¿no? Solamente el libro de Mormón. Que ellos se demoraran en la construcción del templo hizo también que los elders se demoraran al recibir poder de lo alto. El ser investidos con poder de lo alto no tiene nada que ver con la ordenanza de investidura tal como la tenemos ahora. En aquel momento no habían ordenanzas todavía, ¿no? Entonces lo que el Señor se refería aquí a que los iba a investir con poder de lo alto es que le iba a dar poder a ellos, le iba a dar bendiciones, le iba a dar conocimiento, pero no se refiere al poder tal y como se conoce ahora, que se recibe en la investidura del templo. ¿Y por qué el Señor disciplina y corrige a las personas que ama? Pues lo hace para que puedan arrepentirse, y así al arrepentirnos es el primer paso para poder ser perdonados, y cuando somos perdonados es también el principio de nuestra purificación. Entonces cuando el Señor disciplina es para que podamos purificarnos. Si nosotros estamos haciendo algo que no es correcto y nadie nos dice que eso no es correcto, que eso no está bien, o lo estamos dejando pasar, nosotros podemos ser disciplinados a través de nuestros líderes, porque es como actúa el Señor, a través de nuestros líderes inspirados. Entonces ellos, si ven que estamos haciendo algo que es incorrecto, pues nos tienen que disciplinar, nos tienen que corregir para que abandonemos esas prácticas que no son buenas y tengamos ya unas prácticas a la manera del Señor. Eso nos ayudaría, como he dicho antes, a poder arrepentirnos. No obstante, cuando el Señor nos disciplina a través de sus líderes inspirados o por una revelación personal, nosotros podemos aceptar o no aceptar esa disciplina. Pero yo testifico que cuando lo aceptamos y cuando tratamos de cambiar esas cosas que no estamos haciendo bien, el Señor nos bendice y somos mucho más felices. En este caso que estamos estudiando, que es la corrección que el Señor hizo a los miembros de la iglesia, a los santos en aquel momento, pues tuvo el efecto deseado, porque apenas 4 días después de que el Señor había corregido a los santos diciéndole que no estaba complacido con ellos porque no estaban haciendo el templo, pues apenas 4 días después de recibir esa revelación, esa amonestación, los santos se pusieron manos a la obra con la edificación del templo. El entonces recién converso George Albert Smith acarreó la primera carga de piedras para el templo. Hiram Smith y Reynold Cajun comenzaron a excavar la zanja para hacer las paredes del templo y la terminaron con sus propias manos. O sea, escogieron con entusiasmo todo lo que antes habían demorado, ahora lo cogieron con entusiasmo y fuerza para empezar a trabajar. El profeta, por su lado, listo para dejar atrás el conflicto, buscó maneras de cumplir con el mandamiento del Señor para Sion. Entonces, el día 1 de junio de 1833, junto con Sidney Riddle y Frederick Williams, oraron al Señor para saber de qué manera podían ellos construir un templo. Como resultado de esta oración, recibieron la revelación registrada en la sección 95 de Doctrina y Convenios. Mientras oraban, tuvieron una visión. Ya en otra ocasión hablamos de esto mismo, ¿no? Dice, mientras oraban, tuvieron una visión. Si ellos, en vez de ponerse a orar para saber qué hacer,
pues se hubieran puesto a divagar, a buscar por ahí, no hubieran tenido ninguna visión. Tuvieron una visión porque acudieron al Señor. Y entonces el Señor, como estaban en la actitud humilde de pedir ayuda, pues el Señor les reveló cómo hacer. Mientras oraban, tuvieron una visión del templo y lo examinaron bien. Examinaron su estructura, examinaron sus ventanas, examinaron la torre, las paredes, cómo estaba hecho. Y cuando estaban en medio de esa visión, sintieron como que el templo giraba alrededor de ellos para que ellos pudieran visualizarlo bien. A mí me recordó como, por ejemplo, hay muchos cuentos de princesas, muchas películas de Disney, que a lo mejor está la princesa en el salón bailando y es el salón el que gira alrededor de ella o él, y ellos están mirando así mientras el salón gira, ¿no? Pues algo así me he imaginado yo en esta visión, que ellos estaban allí orando y que de pronto miraban así porque el templo giraba alrededor de ellos para que ellos pudieran inspeccionarlo bien y saber cómo estaba hecho. Al girar así el templo, pues ellos pudieron ver también sus salones y todos los detalles del templo. Después de la visión, los hombres trazaron planos para construir templos en Kirtland. Luego José además ayudó a los santos a construir la ciudad de Sion. Entonces construyeron una ciudad que, si la leemos en las escrituras, dan ganas de irse allá a vivir, ¿no? Dice que eran casas de ladrillo y de piedra que estaban alineadas, con un jardín detrás, delante tenían arbolitos, todas las casas tenían los mismos metros, la misma parcela, ya fueran para ricos o fueran para pobres, y en el centro de la ciudad se encontraba el templo. El templo y otros edificios que eran dedicados para adoración, para educación y también para la administración y cuidado de los pobres. Entonces el templo en ese caso sí que estaba en el centro de la ciudad. En todos los edificios públicos, tanto en el templo como en la imprenta que se había construido, en los centros de adoración, en los centros de educación, en todos ponían santidad al Señor, que es lo mismo que ahora pone en nuestros templos. Aunque no eran templos, sí eran sitios sagrados donde nada impuro podía entrar. En este caso hemos visto que la amonestación, la disciplina del Señor a los santos, pues causó un efecto inmediato de ponerse manos a la obra. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros cuando somos disciplinados por el Señor? ¿Cómo actuamos nosotros cuando nuestros líderes nos corrigen? ¿Nos enfadamos? ¿Nos ofendemos? ¿O meditamos en lo que nos están diciendo y tratamos de cambiar y de arrepentirnos para empezar a hacer las cosas correctamente? Meditad sobre cuál es vuestra actitud en esos casos. También podríamos preguntarnos que por qué los templos son tan importantes, que aún con tan pocos recursos los santos, el Señor les mandó que hicieran un templo e incluso lo disciplinó por no haber empezado antes a hacerlo. ¿Por qué son tan importantes? Pues podemos saber, por ejemplo, que en los templos el Señor bendice a su pueblo. Los templos son para bendecirnos a nosotros, no son para adornar las ciudades. Son para que el Señor pueda bendecirnos con sabiduría, bendecirnos con poder, bendecirnos con amor, bendecirnos con pureza. Y que a su vez nosotros podamos bendecir a otras personas que ya no están aquí en la tierra. Es el lugar más sagrado de la tierra. El templo es el lugar donde se une la tierra y el cielo. Porque personas que están en la tierra hacen ordenanzas por seres que ya han fallecido y que están en el cielo. Entonces este es el lugar donde se unen. Y yo ya os he contado esta experiencia, pero para mí fue maravilloso el día en el que me pude sellar por toda la eternidad con mis padres. En ese momento, ellos en el cielo y yo en la tierra estábamos unidos realizando esa ordenanza. Y es algo maravilloso. Es el lugar donde más cerca nos sentimos de Dios y en ellos hacemos convenios sagrados con Dios por esta vida y por toda la eternidad. No solamente hacemos convenios por la persona ya fallecida, sino convenios para nosotros mismos. A continuación os voy a dejar con un vídeo cortito que habla sobre los templos para que podáis aprender un poco más acerca de ellos. Cuando voy al templo pienso en Jesucristo, en sus enseñanzas y su evangelio. Me ayuda a aprender más acerca de cómo quiere que sea yo, cómo era Él y las enseñanzas que nos dio. Hay personas que no entienden el concepto del templo. Este ocupa un lugar muy especial en la vida mormona.
Tenemos centros de reuniones, vamos cada domingo, pero el templo es diferente. Aquí no tenemos reuniones dominicales ni nada por el estilo. Los domingos está cerrado. El templo es un lugar muy especial donde efectuamos ordenanzas por nosotros. El templo es un lugar donde los miembros de nuestra iglesia adoran a Dios. Oramos en el templo y hacemos convenios con Dios. Prometemos vivir los mandamientos con un compromiso renovado. También es un lugar donde efectuamos ordenanzas como los bautismos por nuestros antepasados, que no la recibieron en vida. Hemos venido al templo a casarnos por el poder y la autoridad del sacerdocio. Las bendiciones que recibimos en los templos no se hallan en ninguna otra parte del mundo. No es un matrimonio tan solo por esta vida, sino por la eternidad. Sabemos que los templos eran importantes en el antiguo Israel y en la época de Cristo, él mismo fue al templo a predicar y enseñar. Deseaba que los templos fueran el centro de la comunidad religiosa. Durante los primeros días de la iglesia, los templos se edificaron antes que los centros de reuniones. Fue parte de la restauración que Dios ha dado a sus hijos a lo largo del tiempo. Considero que, en cierta forma, la experiencia mormona del templo ha restaurado el significado de la palabra templo. El templo era la casa de Dios. Tenía un toque divino y humano. En la Biblia, la idea de un templo es de un lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Pablo habla en 1 Corintios 15 de aquellos que se bautizan por los muertos y da por sentado que había gente que lo hacía y no se quejaba. Con los mormones tenemos nuevamente esa práctica y es algo bello. Yo mismo podría verme participando en eso. El extender las bendiciones que he recibido a través de Jesucristo es generoso, es bello. Nunca he ido al templo sin haber salido inspirado, alentado y más centrado. En los templos uno halla un alivio ante las presiones, la actividad y el ajetreo del diario vivir. Y dedicamos un tiempo para meditar, reflexionar, ser instruidos y servir. Disfruto mucho de las bendiciones que he recibido en el templo. Me encanta ir para derramar mi corazón a mi Padre Celestial. El templo ha hecho que sea una mejor persona y deseo tener un templo cerca, porque sabemos que las actividades que se llevan a cabo allí mejoran nuestra vida. La gente de Corea, Tailandia y del sudeste asiático vienen al templo de Hong Kong y reciben las bendiciones del Señor. Somos muy bendecidos por tener un templo en Hong Kong. Somos de India. Esta es mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanas. Estoy muy animada por estar en este templo, el templo de Hong Kong. Es una gran bendición poder estar aquí. Es una bendición poder ir al templo de Hong Kong. Sentimos como si Dios mismo nos hubiera invitado. Estamos muy contentos. Mi familia, muchas bendiciones. Muy feliz. Dios nos ama y puedo sentir su amor en el templo. Puedo entender más las bendiciones de una familia eterna. Ciertamente el templo es el cielo en la tierra.
un vídeo cortito, pero como veis muy interesante, donde en muy pocos minutos hemos aprendido acerca de ellos. Espero que os haya gustado. Vamos a continuar con la clase y vamos a continuar leyendo en la sección 97 sobre los versículos 15 y 16. Y dice así el 15: Si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ellos ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella, sobre su casa. Si su pueblo, el pueblo de Sion, los puros de corazón, los que le siguen, le edifican una casa y nada impuro entra en ella, allí entonces verán a Dios. Vimos la semana pasada que podíamos tener de la plenitud del Señor, que no hace falta esperar a morirnos para poder saber que Dios vive y para poder verle, porque aunque aquí yo a Dios no lo he visto, pero muchas veces lo he sentido en mi vida, y a Jesucristo los he sentido cerca y he sentido que me han ayudado, los he sentido en mi corazón. No necesito ver su faz para saber que ellos viven y que son reales, ¿no? Pero dice que en el templo, si no entra nada impuro, podemos ver la faz del Señor. Podemos verla allí físicamente o de forma espiritual sentirlo, ¿no? Sin necesidad de tener que verlo. En el versículo 21 de esta misma sección 97 dice: por tanto, así dice el Señor, regocíjese Sión, la ciudad, el pueblo de Sión, porque esta es Sión, los puros de corazón. Es decir, que Sión se puede referir a dos cosas. Cuando se habla de Sión, se puede estar hablando de la ciudad de Sión, y cuando se habla de Sión, se puede estar hablando de los puros de corazón, que los puros de corazón son también Sión, el pueblo de Dios. Entonces, algunas veces, según el contexto, se está hablando de la ciudad, pero muchas veces cuando hablamos de Sión, hablamos de los puros de corazón. Y el Señor mismo lo dice: si esta es Sión, los puros de corazón. Y ahora, para finalizar, vamos a ver un último principio, que es ser aceptados por el Señor. Y vamos a leer de la sección 95 el versículo 5 y 6. Dice el 5: hay sobre vosotros muchos que han sido ordenados, a quienes he llamado, pero pocos han sido escogidos. Hay entre vosotros muchos a los que he ordenado, a los que he llamado, y muchos son llamados, pero no todos son escogidos. Una cosa es ser llamado a trabajar en la viña del Señor, y otra cosa es ser diligente y fiel en ese trabajo que se nos ha asignado en la viña del Señor. Eso hace que, aunque muchos hayan sido llamados y ordenados para un llamamiento en concreto, no todos al final sean aceptados por el Señor, por su falta de compromiso y de fidelidad con su llamamiento. Para la exaltación, el Señor elige solamente a los que desempeñan con absoluta fidelidad su llamamiento. Siempre entendamos que el Señor mira nuestro corazón y nuestro esfuerzo, que a lo mejor yo me estoy esforzando todo lo que puedo y no puedo dar más de mí. Eso es absoluta fidelidad, porque lo he hecho lo mejor que he podido. Con esto quiero decir que el Señor no exige perfección en nuestro llamamiento, pero sí fidelidad absoluta, que hagamos las cosas lo mejor que podamos. El que no lo hace así, el que no cumple con su llamamiento lo que mejor puede, dice el versículo 6, que anda en tinieblas a mediodía porque cometen un pecado muy grave, ya que no responden a la luz del Evangelio. Entonces, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque no responden a la luz del Evangelio, y estamos en tinieblas al mediodía si no estamos dando lo mejor de nosotros por santificar y purificar nuestro llamamiento. El buscar y recibir la aceptación del Señor nos hace saber que somos escogidos y que somos bendecidos. Y Él mismo nos dice cómo podemos saber nosotros que hemos sido escogidos por Él. Y lo vamos a leer en las Escrituras. En Doctrinas y Convenios 97, versículo 8, dice: de cierto os digo que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo, el Señor, les mandare, estos son aceptados por mí. Podemos decir entonces que para ser aceptados por el Señor necesitamos que tener un corazón sincero y quebrantado. Un corazón quebrantado es un corazón que se está
arrepintiéndose, un corazón que tiene dolor, está quebrantado porque ha pecado. Y un espíritu contrito, es decir, un espíritu arrepentido. Es decir, tenemos que tener un corazón sincero y quebrantado, un espíritu contrito, que es también arrepentido, y la tercera cosa era estar dispuestos a cumplir nuestros convenios con sacrificio. Hay veces hay cosas que cuestan trabajo, hay cosas que tenemos que sacrificarnos para cumplirlas. Entonces el Señor dice que tenemos que estar dispuestos a cumplir convenios con sacrificio. Estar dispuestos. Ya hablamos también de esta frase en otra clase. Cuando él dice estar dispuestos, quiere decir que, pues eso, que tenemos buena disposición para hacer esa cosa. De verdad, Señor, que yo quiero hacerlo, voy a cumplir este llamamiento de maravilla y estoy dispuesta a hacerlo. Y al final, pues luego me falta un pasito para llegar a hacerlo plenamente bien. Pero yo estoy dispuesta a hacerlo y pido ayuda del Señor y lo hago lo mejor que puedo, ¿vale? Entonces a esto se refiere, porque la perfección en esta tierra no la vamos a tener, pero sí podemos ir perfeccionándonos poco a poco, esforzándonos todo lo que podamos por las cosas que tengamos que hacer. Entonces si hacemos estas cosas, si tenemos un corazón puro y sincero, si tenemos un corazón quebrantado, si tenemos un espíritu contrito, seremos aceptados por el Señor. Muchas veces nos esforzamos porque el sentimiento de ser aceptados por las personas que amamos es una necesidad humana básica, ¿no? Todos necesitamos que la gente a la que amamos, pues, ser aceptados por ellos. Pero muchas veces también queremos ser aceptados por grupos de personas que tienen unas normas y unos valores distintos a los nuestros. Podemos relacionarnos con todo el mundo, pero cuidado de no rebajar ni esto, nuestras normas, ni nuestros valores. El listón, si lo tenemos aquí, no debemos de bajarlo para que otras personas nos acepten. Nosotros aceptamos a todo el mundo y esperamos que también nos acepten a nosotros con nuestras normas, con nuestros valores y con nuestra manera de vivir, y que no nos quieran obligar a hacer las cosas que ellos hacen. Pero igualmente es bueno tener amigos en cualquier sitio, siempre que tengamos en cuenta que nuestro listón no se tiene que mover. Y yo lo estoy poniendo aquí porque soy pequeña y no quiero levantar mucho la mano porque se me sale el cinturón, pero nuestro listón debe de estar bien alto, ¿no? Y solamente y por nadie hay que bajar ese listón. Pues yo sé que estas cosas son verdad. Yo sé que el Señor a quien ama capacita y a quien ama también disciplina, y que lo hace por amor. Y yo sé que Él nos ama profundamente. Y estas cosas dejo en su nombre.